El escándalo de semana es un cuadro típico de la peor antidemocracia informativa. 1. Investiga Ricardo Calderón sobre las nuevas directrices del alto mando militar que estimulan las ejecuciones sumarias, es decir, los falsos positivos. 2. El gobierno interviene indebidamente con visitas de funcionarios y la revista decide engavetar la investigación. Censura previa. 3. El New York Times publica el asunto. 4. El columnista Daniel Coronel de Semana critica a la revista en su columna por censura y por manipulación. 5. Semana echa a Coronel, que se queda sin columna. Atentado a la libertad de prensa y a la independencia de la opinión. Muy grave. Pero mucho más grave que esto es que ocurren desde hace décadas cosas peores en materia de libertad de prensa, y no solo en Semana, sino en todos los medios hegemónicos, es decir, quienes mandan en prensa, radio y televisión. Aunque desde hace un siglo por lo menos la prensa colombiana siempre ha estado informativa e ideológicamente al lado de los poderes y de los partidos, de la guerra y de la confrontación como actores del conflicto sin armas, pero con cámaras y micrófonos, la apropiación de los medios por parte del gran capital industrial y financiero desde hace unas décadas acabó de ahorcar la independencia. Antes, y eso ya era suficientemente perverso, los grandes medios pertenecían a familias políticas, a expresidentes, a liberales o conservadores, con algunas excepciones de diarios como El Espectador, que pertenecía a familias periodísticas más o menos independientes. Pero ese semiequilibrio ya más bien dudoso se rompió cuando los más ricos del país, Ardila Lule, Santo Domingo y Luis Carlos Sarmiento, obtuvieron y les dieron los canales de televisión y compraron las cadenas de radio e inclusive los dos grandes periódicos. De inmediato se estrechó el cerco contra la independencia y se dispararon los vicios y violaciones a la libertad de prensa. Manipulación, posverdad, invisibilidad de sectores, unanimismo, censura, medios al servicio de los gobiernos, de los poderes, de la guerra, de las mafias, represión interna, persecución, autocensura, exilio y desde luego, paralelamente, asesinato de centenares de periodistas en los últimos tiempos, la mayoría independientes. Ese ha sido el caldo de cultivo del definitivo empoderamiento de una prensa que no es cuarto poder, sino que es el poder total. Perversiones tan agresivas e irresponsables como hacer aparecer la opinión de los dueños, lo que piensan, empacada en forma de noticia, adornadita, o de frente alinearse con actores armados, por acción o por omisión, como lo hicieron con los paramilitares. La poca democracia informativa que quedaba encajó el golpe definitivo del poder económico, medios con una idea única y con engañosas expresiones de libertad aparente y de supuesto equilibrio. Libertad de empresa, más que libertad de prensa, y ni hablar de independencia. Doble negocio, el producido por los medios y el negocio de hacer parte del poder para servirse de él de manera clientelista en términos de apoyos electorales o de inversión publicitaria de la pauta del Estado. La prensa no es que esté al servicio de la hegemonía política o del gran capital, es parte actuante de esa hegemonía y de ese gran capital. Es un negocio político-económico que de frente excluye, que miente todos los días. Y volviendo a lo de Semana, pues la estocada final se veía venir, desde cuando la mayoría accionaria cayó en manos de otro grupo económico, el de los Gilinski de Cali, socios financieros del uribismo. Gobierno y ellos ordenaron engavetar la investigación y no aceptaron las críticas de Coronel, quien fue echado. Faena redonda de desinformación, censura y represión. ¿Patearon la lonchera? De pronto, parece por la retirada de seguidores y suscriptores de la revista, que es un mínimo castigo ante tamaña burla a los lectores. Lo poco que les queda de respetabilidad periodística lo echaron por la borda. Y más grave aún que la censura y la echada de Coronel, la desfachatez del gobierno que va a los medios a manipular y censurar. El señor Jorge Mario Isman, allá estuvo en Semana, que esconde los hechos, que invita a Palacio para censurar también, en contravía de su deber, que es garantizar la libertad de prensa. Se cierra el cerco de extrema derecha contra la libertad de prensa, la independencia y la honorabilidad. Yo personalmente nunca creí que el sometimiento al uribismo fuera de tal tamaño en Semana, pero ahora sí lo es. Y es de suponer que Uribe y su gobierno, en cuerpo ajeno, deben estar felices, reclamando la cabeza de Coronel como un triunfo de su poder autoritarista. Lo que en realidad es una bomba contra la libertad de prensa, una barbaridad dictatorial. Ya la democracia colombiana se reduce a hacer elecciones no pocas veces cuestionadas. Democracia restringida, aparente. Y en materia de democracia informativa, pues nada. O bueno, sí, los medios alternativos en muy gran crecimiento, las redes a veces también censuradas por el capital. Nos va a tocar informarnos sobre nosotros mismos en la prensa internacional. A ese nivel nos han llevado los liberticidas, los amanuenses. Ocultar la información sobre los crímenes de Estado es un acto de complicidad que también es criminal. Eso quisieron hacer el gobierno y Semana. Claro, se les atravesó el New York Times.
Y ya vendrán seguramente las explicaciones chimbas, los acomodamientos y las nuevas manipulaciones. Estamos entre la dictadura mediática y el estado de opinión de Uribe. Si no se construye una democracia informativa en este país, jamás habrá una democracia participativa. Café Picante.